Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, benvindo a todos aquí con vosé, Javier Pertierra, que diría nuestro director, Gilson Carmini, tanta. Bueno, pues hoy vamos a tratar algo realmente, para mí, subyugante, algo excelente. Hoy nos adentramos en el territorio fascinante e inquietante de la inteligencia artificial con ñ. El título y el tema que hoy tratamos es inteligencia artificial con ñ, o sea, la inteligencia artificial en español, y vamos a hacerlo de la mano de una persona alucinante, que ya saben ustedes que a veces alucinan las inteligencias artificiales. Bueno, pues en este caso estamos con don Carlos M. Madrid Casado, un joven realmente excelente en su sapiencia y su biografía y sus publicaciones. Dicen que Carlos Madrid Casado es un filósofo y matemático, pero yo creo que por lo que he visto en las redes y sé de él, es una especie de híbrido entre Platón y Pitágoras del siglo XXI. Y si yo tuviera bien invitarle a una cena, pues podría empezar hablando con el de Kant y acabar resolviendo pues una hipoteca con una integral de la inteligencia artificial que él debe y sabe dominar, porque entre otros libros que tienen en su haber es uno que trata sobre la filosofía de la inteligencia artificial, que ya nos explicará don Carlos. Su tesis doctoral trató sobre la mecánica cuántica, una nadería, ya saben ustedes. En mecánica cuántica, el caos y el debate fíjense ustedes, entre el realismo y el instrumentalismo, ¿comprenden? Esto es importante porque la gente luego habla de cosas sin importancia. Bueno, pues ustedes deben de saber que, como diría algún cuñado, este señor sabe mucho de física y mucho de palabras. Y eso es uno de los pocos humanos, a mi entender, que puede leer sin pestañear a Wittgenstein, fíjense ustedes, no sé si Wittgenstein, y no necesita paracetamol. Cuando alguien habla del materialismo dialéctico y del cierre categorial, pues él habla del cierre de la topología como andar por casa, y no se refiere a ninguna tienda de ropa rara. En los últimos años se ha centrado en la inteligencia artificial, y él fue el que centró en el tema, porque él puede hablar de muchos asuntos, y no solo para programarla, sino para preguntarle a él. Después hablaremos más de su magnífico, llamémosle, currículum o semblanza. Y una vez, me acuerdo ahora que le preguntaron, y salió con mucho donaire, y yo me atrevo a repetir estas dos cosas. ¿Qué es la filosofía de la inteligencia artificial? O como usted la acotaría. Y si cree que algún algoritmo sabe definir también como usted esto y el ser. Quiero decirle, la pregunta va directamente al nódulo. ¿Qué es esto de la filosofía de la inteligencia artificial? Y luego hablamos de ello en aplicado al mundo hispano. ¿Qué es esto de la filosofía de la inteligencia artificial? Pues gracias, Javier, por la amable presentación, y un placer estar aquí con todos vosotros y con todos los oyentes de Enlace Iberoamericano en Radio Mercosur. Bueno, pues la filosofía de la inteligencia artificial, de lo que se encarga básicamente es de estudiar esas ideas que aparecen muchas veces envueltas en este campo, ¿no? En esta investigación de la inteligencia artificial.
y lo vemos día a día en la prensa, ¿no? Cuando vemos muchas veces titulares, ¿no? Se habla de inteligencia, se habla de una superinteligencia que pronto llegará y que pondrá en peligro la humanidad. Se habla también de que las máquinas acabarán superando al ser humano. Se dice que las máquinas piensan, que las máquinas sienten. Es decir, están continuamente ahí manejándose una serie de ideas filosóficas. Y el objetivo de la filosofía de la inteligencia artificial, pues es que como el objetivo de la filosofía en general, ¿no? Es intentar un poco añadir algo de claridad a esas ideas que habitualmente son manejadas pues de una manera un poco oscura y confusa, ¿no? Deshaciendo un poco los mitos, ¿no? Los enredos en los que muchas veces la gente se envuelve cuando habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y que esto es fundamental, no solo entender bien qué es la inteligencia artificial y qué no es, sino también para luego ser capaces de analizar pues el papel del mundo hispano y del mundo iberoamericano en este mundo de la inteligencia artificial que en principio está dominado por los anglosajones. Y hablando de este dominio de los anglosajones, ¿qué opina ahora de la ciencia y sobre todo, creo yo, que habría que hablar de las herramientas, de la tecnología, de los aparatos, de la maquinaria en español? Porque la inteligencia artificial, más que software, también tiene este componente. ¿A qué cree usted que se debe este relativo atraso tradicional e histórico del mundo con ñ, del mundo hispano, del mundo iberoamericano, con respecto al mundo anglosajón? Usted que tiene una gran capacidad de síntesis. Sí, habría que decir lo siguiente. Bueno, lo del atraso científico y tecnológico del mundo hispano, bueno, habría que matizarlo, ¿no? Porque muchas veces, si las personas que estén interesadas, pues fácilmente haciendo una búsqueda con mi nombre en YouTube o en Google pueden encontrar conferencias y trabajos al respecto. Hay que decir que el mundo hispano fue el pionero de la revolución científica ya en el siglo XVI. Los países iberoamericanos, en este caso, pues España y Portugal, en sus viajes a ultramar, es decir, su viaje al otro hemisferio, a lo que sería América, pues sentaron las bases de lo que va a ser luego la revolución científica, con disciplinas como la cosmografía, ¿no? O con la idea también de que una idea que actualmente todos asumimos, que las matemáticas funcionan cuando las aplicamos al mundo real, ¿no? Pues eso es lo que hacían los navegantes españoles y portugueses, ¿no? Para manejarse en sus viajes al Atlántico usaban la geometría euclídea, ¿no? La geometría que venía a través de Ptolomeo. Entonces, lo que hay que decir es que ese atraso del mundo hispano hay que matizarlo mucho, ¿no? Eso tiene mucho de componente neolegendario que muchas veces en parte también los hispanos hemos asumido. Otra cosa es que si históricamente pues ha habido ciencia hispana, incluso que en algunos momentos durante el siglo XVI cabe decir que más bien eran el resto de países los que envidiaban el desarrollo de la ciencia hispana, ¿no? Pues hay que decir que es cierto que se puede decir que en los últimos años y sobre todo en ciertos campos ha sido más bien al revés. Quiero decir que, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial es cierto que hay un cierto retraso en lo que es el desarrollo de las propias tecnologías en el campo del mundo hispano, pero también en el campo del mundo europeo. Quiero decir, los progresos en inteligencia artificial de Europa, pues si las tomamos en conjunto, es decir, pues es España, pero también Francia, Alemania e Inglaterra, pues palidecen frente a los dos grandes gigantes, que son Estados Unidos y China, ¿no? Sin perjuicio de que luego en los usuarios el mundo hispano se coloque prácticamente pues como el tercer escalón, ¿no? Después del mundo anglosajón, que es quizás el más potente también, pero también del mundo chino. Pues muy bien, yo más allá de, digamos, el chascarrillo, ¿no? Y que habitamos este idioma común, que es transponible en su mayor parte con el lusófono, con el portugués, usted configura, digamos, la vanguardia de alguna manera. Yo creo, don Carlos, que siendo usted muy joven, usted es matemático y filósofo, repito, querida audiencia, y para mí es una combinación tan frecuente como necesaria en estos tiempos.
Y pregunto, ¿en qué medida el lenguaje matemático, que sin duda es el lenguaje, pues no sé, algunos hablan de cómo se expresaría la conciencia, ¿no? Y el lenguaje natural, en este caso el hispano, o el que usted diga, el lenguaje, llamémoslo, humano natural, chocan o se complementan dentro de esto que usted denomina filosofía de la inteligencia artificial o de la propia tecnología o software de la inteligencia artificial? No sé si explico bien mi pregunta. A ver, lo que aquí habría que deshacer, pues, un cierto enredo, ¿no? Que muchas veces se tiene, ¿no? Es cierto que todos hemos trasteado, pues, con ChatGPT o con otros modelos de lenguaje, ¿no? Pues en el WhatsApp con Meta, o ahora en Google, en el modo de inteligencia artificial, pues podemos manejar Lambda. Es decir, incluso con el chino, algunos seguro que han trasteado, algunos de los oyentes, con DeepSeek, ¿no? Que fue muy famoso hace unos meses. Y a todos nos sorprende el manejo que tiene del lenguaje, ¿no? Pero claro, muchas veces ese manejo del lenguaje, como el lenguaje los seres humanos lo consideramos una de nuestras características distintivas, el manejo que estos modelos de inteligencia artificial tienen del lenguaje nos lleva a, pues, suponer como que ya están cercanos a pensar o a sentir, ¿no? Pero conviene, por así decir, abrir la caja negra, ¿no? Y ver un poquito cómo funcionan, ¿no? Cómo, gracias a herramientas matemáticas, como usted decía en la pregunta, pues se ha conseguido manejar el lenguaje, pero de una manera muy curiosa, ¿no? Y es que se puede decir que estos modelos de lenguaje, aunque manejen el lenguaje, lo que están dando es una especie de apariencia, de simulación, ¿no? Parece que saben manejar el lenguaje, pero en verdad no entienden ni una palabra de lo que están diciendo, ¿no? Explico un poquito esto, ¿no? Aunque quizás me alarde, pero para que se pueda comprender un poco la idea, ¿no? Nosotros generalmente los seres humanos, cuando por ejemplo decimos la palabra ordenador, ¿no? Esa palabra inmediatamente remite a un aparato como el que está delante nuestro, ¿no? Un aparato con el que podemos mover, trastear, tocarlo con las manos, manipularlo, manejarlo, etcétera, ¿no? Bien, es decir, nuestras palabras, tal y como los seres humanos usamos las palabras remiten a las cosas, ¿no? Arrastran, por así decir, a las cosas, ¿no? Que decía Gustavo Bueno, ¿no? Siguiendo a Platón. El problema es que tal y como manejan los textos el modelo de lenguaje, no tienen nada que ver con el mundo real. Los grandes modelos de lenguaje son entrenados con un montón de textos, ¿no? Se les alimenta con todos los textos digitalizados, los textos que están en Internet, y lo que van haciendo es estudiar un poco qué palabras aparecen juntas unas con otras, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, pues por ejemplo, con respecto a la palabra mesa, después de haber sido entrenado el modelo de inteligencia artificial con muchísimos textos, aprende que la palabra mesa suele aparecer en textos cerca de otras palabras como restaurante, o silla, o banco, ¿no? Es decir, esta palabra aparece cerca. Y entonces lo que hace es, por así decir, unas palabras se vinculan a otras, no como en el lenguaje humano, donde nuestra palabra mesa va vinculado a las mesas reales, ¿no? Que pues somos capaces de tocar, de manipular, de apoyarnos en ella, de moverlas. No. Aquí las palabras aparecen vinculadas unas a otras simplemente por estadística, por cómo aparecen en los textos de entrenamiento vinculadas unas a otras. Y entonces, lo que hace el ordenador simplemente es, cuando va respondiendo un modelo de estos de lenguaje, va respondiendo a una pregunta que le hemos hecho, va devolviendo en cada caso una de las palabras que tiene mayor probabilidad de estar a continuación. Si, por ejemplo, le decimos, qué sé yo, el cielo es, y le dejamos que un tiempo para que responda, ¿no? Lo más seguro es que en los textos de entrenamiento con los que haya sido entrenado esa frase, el cielo es, haya aparecido muchas veces, ¿no? Y haya sido continuada a veces con el cielo es azul o el cielo es bonito. Y entonces lo que nos devuelve es, a través de entrenamiento, pues la respuesta, el cielo es azul o el cielo es bonito o el cielo es gris, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es con lo que ha sido entrenado una y otra vez con millones y millones de textos. Ahora bien, el modelo ni sabe lo que es el cielo, ni sabe lo que es el azul, ni sabe lo que es el gris, ni sabe lo que es una mesa, ni sabe lo que es un ordenador, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cómo, mediante un hábil uso de las matemáticas y de la estadística, se simula el uso del lenguaje, ¿no? Pero lo primero que habría que decir es eso, que no es más que una apariencia de lenguaje, que en verdad no están, por así decir, manejando el lenguaje, no son capaces de hablar, aunque muchas veces pensemos que estamos conversando con ellos, ¿no? Ahora bien, aquí la pregunta es, claro,
los textos de entrenamiento. Esos textos de entrenamiento son textos que en principio hemos escrito los seres humanos y que están en Internet. Y aquí sí que dependen ya del lenguaje natural que cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Así, la mayor parte de modelos han sido entrenados con textos en inglés, ¿no? Y también a veces con textos en español. Lo que sucede es que como hay muchos más textos en inglés, estos modelos de lenguaje suelen estar entrenados con Internet, pues está, como por así decir, es más preciso en inglés que en español, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando estudiamos eso, la inteligencia artificial, pues con ñ, ¿no? Un poco ver la relación entre nuestra lengua española, el español, y la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la dependencia que estos modelos de lenguaje muestran de los textos con los que se le han entrenado. Usted es investigador, además de su enorme currículum, digamos, filosófico, matemático, científico, de la filosofía de la ciencia, para que nos entiendan un poquito nuestros escuchantes. Es investigador de la Fundación Gustavo Bueno, que tuvimos el gran honor de tener ahí a su actual director, y también es autor de, entre otros libros, Inteligencia Artificial, repito, y una amplia obra traducida que la repasaremos un poco por encima, como estoy mirando aquí, Filosofía de la Cosmología, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, etcétera. Bueno, usted une a Gilbert, no sé si y a Laplace, pero alguien dijo que era como la tortilla de patata y la teoría del caos. Entonces yo me atrevo también a preguntarle, usted como hombre de la Fundación Gustavo Bueno y del materialismo filosófico, en cualquier caso, ¿podría explicarnos esa vinculación que habría entre el pensamiento de la filosofía de Gustavo Bueno y su fundación de materialismo con esta herramienta tecnológica o ideológica, ya no lo sé, que es la inteligencia artificial? Y también aventurar dentro de este análisis ¿qué podría decir don Gustavo Bueno de tener un investigador tan bueno como usted en su fundación? Pues yo de formación soy matemático. Lo que sucede es que desde muy pronto pues me interesaron los temas filosóficos, es decir, o sea, temas que en el fondo todos somos filósofos, como decía Gustavo Bueno, ¿no? Porque todos manejamos ideas que desbordan el campo concreto de nuestro trabajo, por así decir, ¿no? El matemático no solo hace matemáticas, también hay momentos en los cuales maneja ideas como la idea de verdad o la idea de si las matemáticas sirven para aplicarse al mundo, ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones a mí me fueron llevando un poco así, por así decir, a la filosofía, ¿no? Hasta el momento en el cual, por diversas pues circunstancias de la vida, conocí la obra de Bueno, y me pareció que desde las filosofías disponibles actualmente, ¿no? Porque solemos hablar de filosofía en singular, pero en verdad lo que hay es una multiplicidad de filosofías, ¿no? Porque no es lo mismo lo que dice un autor que otro, ¿no? Y muchas veces sus posiciones pueden encontrarse en conflicto, ¿no? Y entonces a mí me pareció que la posición de Bueno era sin duda alguna muy sólida, ¿no? Y que curiosamente viniendo de las matemáticas, pues encajaba muy bien, ¿no? De hecho, hay que recordar que Bueno como peatón siempre decía aquello de no entre en la academia filosófica, ¿no? Quien no sepa geometría, ¿no? Insistía en la necesidad de que la filosofía precisaba saber algún tipo de saber científico o técnico, ¿no? Conocer un poco el mundo antes de ponerse a filosofar. Bien. Entonces, el problema es que ya digo que cuando uno ve pues las ideas que manejan muchas veces los ingenieros, los científicos, pero también pues los grandes dueños de las empresas tecnológicas, pues por ejemplo esa idea de que en 2045 va a aparecer una superinteligencia artificial que va a poner en riesgo al ser humano o va a ser más inteligente que cualquiera, pues es necesario inmediatamente salir al quite, ¿no? Y entonces desde el punto de vista del materialismo filosófico, esto pasa, pues, por lo primero, pues un poco por la tesis fundamental, que es la que he esbozado en la anterior intervención, ¿no? Negar que ChatGPT, por ejemplo, entienda las palabras que está manejando, ¿no? Hay un caso famoso que saltó a la prensa hace unos años de un chatbot que en Twitter, bueno, lo que ahora se llama X, pero entonces era Twitter, lanzó Microsoft. Este chatbot se llamaba Tai. Y de nuevo aprendía a través de las conversaciones que iba teniendo con los diferentes usuarios. Y los usuarios le empezaron a trolear,
es decir, a ponerle mensajes pues para confundirle, engañarle, y acabaron haciendo que el chatbot se volviera nazi. Y acabase diciendo que Hitler era el mejor gobernante y otra serie de barbaridades. Bien, el titular que salió en la prensa es: el chatbot de Microsoft se ha vuelto nazi. Alto ahí. El chatbot no sabe ni quién es Hitler. Simplemente, él le han hablado muchas veces de un personaje y él lo que repite es Hitler, ¿no? Él no entiende nada, ¿no? Para él no son más que letras, ¿no? Lo que está repitiendo, ¿no? Y entonces repetía una y otra vez pues ese término, ya que le habían hablado muchísimas veces de él, ¿no? Es lo que les comentaba antes del entrenamiento, ¿no? Como le habían entrenado con un montón de respuestas que tocaban el tema de Hitler, pues él terminaba hablando de Hitler, ¿no? Pero él sin entender nada, él simplemente como una máquina matemática que estadísticamente, pues, si me han dado muchos textos en los cuales aparece esta palabra, uso esta palabra. Bien, entonces, el interés de Bueno es llamar la atención, y esto curioso, porque Bueno en 1996, en un libro que se llama El sentido de la vida, tiene un párrafo que a mí cuando escribí el libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, lo puse justo en la primera página, ¿no? Como abriendo el libro, ¿no? Porque me parece a mí que me dio la clave. Y es que, dice, se podían mantener, decía Bueno en el año 96, conversaciones con programas de ordenador que a su vez sean capaces de resolver complicados problemas matemáticos o que sean capaces de traducir lenguas. Dice, pero no podemos considerarlos como seres humanos. Y decía, bueno, no porque carezcan de alma o de conciencia, que es como muchas veces se dicen otros filósofos, ¿no? Sino que, bueno, dice, sino porque carecen de cuerpo humano. Esa es la clave, ¿no? Que estos grandes modelos no tienen cuerpo. Y como no tienen cuerpo humano, no tienen un cuerpo con el que manejarse, pues ese manejo que, por ejemplo, hacen de las palabras es un manejo totalmente sintáctico, ¿no? Donde no hay ni un ápice de significado o de comprensión o de saber quién es Hitler o de saber qué es una mesa, ¿no? Entonces, es curioso porque ese rasguño que Bueno daba en el año 96, la importancia del cuerpo, ¿no? Para ser humano, pues era lo que a mí me sirvió, por así decir, para hacer una crítica demoledora a la inteligencia artificial y cómo se concibe muchas veces actualmente. Sí, usted de hecho en el libro en Filosofía de la Inteligencia Artificial, que nuestro invitado, repito, para nuestros oyentes, Carlos M. Madrid Casado, esta M, puede comentarlo, la M antes de Madrid. Sí, pues es Miguel. ¿Es usted del Barça o qué pasa aquí? No, es Miguel. Mi nombre completo es Carlos Miguel. Lo que pasa es que... sí. Claro. Y al final, como empecé, como siempre no saber muy bien qué hacer con la M, al final casi siempre la uso porque si no luego es en las búsquedas, ¿no? Es un poco... Claro, con Madrid ya me dirá. Claro. La capital del reino. Pues y aparte porque hay alguna otra persona que se llama Carlos Madrid. De hecho el otro día me salió un libro en inglés que una cosa extrañísima de el asesinato de Carlos Madrid, pero esto en inglés, y me apareció por Amazon. Claro, el algoritmo de inteligencia artificial, claro, te sugiere cosas que siempre tienen que ver contigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre un poco pues para evitar ese nombre, pues así que sea como... Claro, es que el asesinato, la inteligencia artificial ya lo está preparando, que parezca un accidente, porque es que usted es un gran demoledor de esto que llaman, porque usted habla que propone diferenciar entre la inteligencia artificial realmente existente y la inteligencia artificial mítica. Entonces, yo no sé, vivimos más de ciencia ficción, pero igual usted recela estas inteligencias artificiales. Cuidado con esto, Por otro lado, quería decir con respecto a la ciencia ficción, yo fui un gran seguidor de la película y de Arthur Clarke, Odisea en el espacio, aquello del Centinela. Bueno, usted es muy joven, pero a lo mejor conoce a Moonwatcher, aquel prehomínido que inventa de alguna manera la herramienta o sabe, la escena esta, la elipsis esta maravillosa donde especie de chimpancé le pega un hueso y sale y se transforma en una elipsis maravillosa con los vals de Strauss, etcétera, música de Strauss, de vals, una nave espacial. Usted habla, por tanto, de que hay una inteligencia artificial mítica y hay mucha ciencia ficción, pero en los orígenes,
También podemos hablar de Blade Runner, películas que la gente, nuestros oyentes, probablemente les suene cercano este tema por lo que representa. Y como usted habla, repito, de su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, de que hay más ciencia ficción que ciencia, yo me acuerdo que Arthur Clarke, bueno, era un hombre científico de alto nivel. Y yo quedé asombrado cuando leí en Perfiles del Futuro de Arthur C. Clarke que fue la herramienta la que inventó al hombre, porque el que inventó la herramienta era un prehomínido que, al desarrollar las potencialidades que daba esa herramienta, incluido posteriormente el fuego, dio paso a esto que llamamos Homo sapiens sapiens, que hay que ser, como sabe usted, tan vanidoso casi como yo, para llamarse sapiens sapiens. Yo le pregunto, por tanto, esta ciencia ficción que nos calienta la cabeza con la singularidad y el poshumanismo y todo esto, ¿usted cree que desde el materialismo podemos aplacar un poco dónde nos estamos metiendo, o es tan peligrosa como parecería este campo? Bueno, lo primero decir que no conocía la tesis de Clarke, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque es la misma tesis curiosamente, que la tesis de Engels. Porque Engels decía que el fuego hizo al hombre, ¿no? Un poco en esa línea de que es la herramienta la que acaba haciendo, por así decirlo. Sí, y hay otro, no sé, sociólogo español, Faustino Cordón, que escribió sí. Cocinar hizo al hombre. Sí. Era más gastrónomo que Engels. Sí. Pero bueno, perdónenme. Sí. Un Faustino Cordón que de hecho también tenía amistad con Bueno. Y es curioso porque, Bueno, en cierto modo, recogiendo todos esos hilos, definía al hombre evitando un poco la idea de animal racional, ¿no? Porque cuando le decían el hombre es el animal racional, decía, bueno, es que esa definición dejaría fuera la mitad de nuestros congéneres, ¿no? Decía, bueno, con esa ironía que le caracterizaba, ¿no? A eso me refiero, porque creo que debe ser un homenaje a su ironía. Y luego, bueno, otra vez le preguntaron lo mismo, ¿no? Cómo definir al hombre, ¿no? Y dijo, bueno, un programa con Sánchez de Agoy, dijo, bueno, también con ironía, que era mejor definirle como el animal que come pan, ¿no? Porque pan efectivamente solo comemos los hombres, ¿no? Entonces era un poco una definición más práctica, ¿no? Ya en serio, años después, Bueno afinó todas esas cuestiones y decía que el hombre era el animal institucional, ¿no? Los seres humanos lo que hacemos es instituciones, ¿no? Instituciones que son desde, instituciones que pueden ser objetuales, ¿no? Como una herramienta, como el fuego, como una ametralladora mismamente, ¿no? Pero también instituciones que pueden tener un carácter ya más social, ¿no? Como pueden ser desde el Estado a una escuela, un instituto, ¿no? Mismamente, por ejemplo, ¿no? Bien, lo curioso es que es cierto que todo este campo está muy envuelto en todas las cuestiones de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí están, las películas de Kubrick. Estoy pensando que, de hecho, la última película de Kubrick que él empezó y que terminó Spielberg es esa, se llamaba Inteligencia Artificial, del niño que es un robot prácticamente indistinguible de los humanos, ¿no? Y que intenta, por así decir, buscar a su creador, ¿no? Para intentar comprenderse a sí mismo, ¿no? Incluso, por cierto, ese buscar a su creador a mí siempre me recordaba en esa película Unamuno, ¿no? Como los personajes de Unamuno le buscaban a él, ¿no? Y entonces, aquí está muy envuelto toda la ciencia ficción, ¿no? Y también muy envuelto, todo el discurso del transhumanismo y del poshumanismo, que imagina eso, que vamos a llegar a una singularidad tecnológica, ¿no? Donde las máquinas nos van a superar y entonces los seres humanos no tenemos más que dos posibilidades, ¿no? Para, por así decir, tener alguna oportunidad para sobrevivir. Nos dicen, por un lado, que una opción es la ingeniería genética, es decir, modificar nuestros genes para crear una especie de raza de superhumanos, ¿no? Y otra opción, que por ejemplo es la que sostiene Raymond Kurzweil, que es uno de los ingenieros jefes de Google, que es el ir hacia el cyborg. Es decir, que nos empecemos a realizar implantes tecnológicos que, por ejemplo, nos permitan tener habilidades sobrehumanas, ¿no? Es decir, que por así decir, seamos mitad humanos, en el sentido tradicional, mitad máquinas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo creo que tiene mucho de mito, ¿no? Muchas veces para llamar la atención sobre este campo, ¿no? Hay que recordar cómo hace 2 o 3 años se reunieron todas las empresas y lanzaron una moratoria diciendo que había que legislar sobre inteligencia artificial porque era un peligro para la humanidad, y ahora ya de eso no se acuerda nadie, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser ingenuos, ¿no? Y aunque haya personas que se crean toda esta mitología,
muchas veces esto se ha manejado por estas grandes tecnológicas como una forma de atraer la atención e inversiones y sobre ellas, ¿no? Y que así también aumente pues la cotización de sus acciones en bolsa, ¿no? Sin perjuicio, ya digo, de que la inteligencia artificial sea una herramienta magnífica, ¿no? Y todos la usamos, ¿no? Pues desde para hacer búsquedas a través en vez de usar el buscador de Google, actualmente pues muchas veces usamos los modelos de lenguaje porque es mucho más, nos permite hacer búsquedas mucho más precisas, ¿no? O también, pues, por ejemplo, para crear imágenes, ¿no? Es decir, que sin duda alguna, o incluso la inteligencia artificial ya se aplica en descubrimientos científicos, ¿no? Pues para realizar el diseño de fármacos, etcétera, ¿no? Con lo cual, en fin, al César lo que es del César, ¿no? Ha habido grandes inventos, y va a seguir habiéndolos, ¿no? Pero de ahí a pensar, ya digo, que estamos en un riesgo para la humanidad, pues hombre, el riesgo tiene más que ver con cosas realmente existentes, como es el uso que estas aplicaciones hacen de nuestros datos privados, ¿no? El problema aquí de la privacidad de los datos, ¿no? O cómo el uso a veces de estos algoritmos, pues, plantea, pues, problemas, ¿no? Desde el sesgo, cómo puede ser que por el entrenamiento tenga cierto sesgo hacia ciertos sectores de la población que se vean de esa manera pues atacados, ¿no? En sus derechos, o esto por ejemplo está muy claro en Estados Unidos, donde por ejemplo se usan sistemas de inteligencia artificial para decidir si un condenado tiene derecho a la condicional o no, de tal manera que como el sistema de entrenamiento donde se le han cargado los datos habituales, ha acabado asumiendo que si el condenado es de raza negra, pues entonces es mejor no darle la condicional, porque tiene más probabilidades de delinquir. Claro, eso estadísticamente es real, es hasta así. Pero en una persona concreta aplicar eso para no darle la condicional, pues desde luego plantea un problema, ¿no? Porque se están en cierto modo vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces aquí ya estos son problemas que ya no tienen tanto que ver con la ciencia ficción, sino con el mundo real que nos rodea. Pues, fenómeno, porque yo querría recordar, que me vino a la mente cuando usted hablaba de definiciones del hombre, de don Gustavo Bueno, padre, que creo que Antonio Gala decía que el hombre era un bípedo implume, y eso que él decía que era un trípode con pluma. No solo porque era un gran escritor, sino que tenía un bastón. Entonces, en vez de un bípedo implume, era un trípode con pluma en ambos sentidos. Pero sí, me parece que como tiene tanta ironía usted, casi como en sus libros, como Gustavo Bueno, padre e hijo, y sarcasmo también, yo querría que hiciera una pequeña, llamémosla, antes de pasar a nuestros corresponsales que tenemos aquí de México, de Ecuador y de ambos hemisferios, que hiciera una pequeña esbozo, así, a estilo picasiano, sobre estos libros que yo veo aquí que, y repito, ya estamos tratando sobre esa filosofía de la inteligencia artificial, que es el último, y usted escribió también Filosofía de la cosmología, hombre, teorema y leyes naturales, así por encima para que nos enteremos algo de qué resume este libro, por si hay alguno de nuestros escuchantes que quiere acceder a él, que está en casi todas las plataformas. De Filosofía de la cosmología, hombre, teorema y leyes naturales. Pues en ese libro lo que afrontaba pues es otra, por así decir, de las disciplinas, ¿no?, científicas que más auge ha tenido en los últimos años, ¿no?, que es la cosmología, ¿no?, que supuestamente pues nos explica el origen del universo, ¿no?, con el Big Bang, el desarrollo del mismo, ¿no?, y el futuro, ¿no? Entonces, lo que yo allí sostenía es que frente a la visión que muchos científicos tienen de que prácticamente ya conocemos cómo es el origen del universo y hacia dónde caminamos, ¿no?, y cuál es el final, pues que la cosmología en cuanto ciencia pues tiene ciertos problemas abiertos, ¿no? Y a día de hoy, de hecho, ya se admite que la cosmología actual está en crisis, ¿no?, que hay ciertos problemas que tienen que ver, bueno, pues con cuestiones técnicas desde el cálculo de la constante de Hubble, la materia oscura, la energía oscura, ¿no?, que hacen pues que sea muy complicado. Y yo iba más allá y llegaba a plantear no solo que la cosmología tiene problemas graves abiertos, sino un poco estudiando que el propio problema es la cientificidad, ¿no?, porque nosotros en ciencia, las ciencias más seguras son aquellas en las que, como dice Bueno, podemos manipular lo que estamos haciendo, ¿no? En matemáticas, pues manipulamos los triángulos que escribimos en la pizarra, los números.
en la física de partículas, pues manipulamos los electrones, los protones, ¿no? Etcétera, ¿no? En la química manipulamos las sustancias que combinamos en el laboratorio, pero claro, con el universo como un todo no podemos experimentar, no podemos manipularlo, ¿no? Y yo decía que entonces ese tipo de ciencias son muy peligrosas. Vale, usted tiene también, entre otras, vamos a hacer un repaso así un poco a bola pluma o aleatorio. Una de las últimas es filosofía materialista de las matemáticas, que curiosamente estoy leyendo que está por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, que es debe ser la segunda fundada por los españoles, por los virreinatos. Y esa vinculación con Perú, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco esa filosofía materialista de las matemáticas? Sí, pues y esa vinculación con Perú. Eso es una conferencia porque como yo pertenezco a la escuela, como ya se ha dicho, ¿no? De Gustavo Bueno, ¿no? El materialismo filosófico. Y esta escuela, pues es una escuela que lo que reivindica es la filosofía en español, ¿no? Entonces, el español nos une precisamente a los españoles peninsulares y a los españoles americanos, ¿no? Y en cierto modo también va muy ligado a los portugueses, ¿no? Y brasileños, precisamente porque como muchas veces se ha dicho, ¿no? Los portugueses y españoles prácticamente nos entendemos, ¿no? Nuestros idiomas no son tan diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Brasil, en muchas revistas científicas se puede ya publicar no solo en portugués, sino que puedes publicar en español y en inglés, ¿no? Con lo cual hay una serie de lazos ahí del mundo iberoamericano, ¿no? De la iberofonía, importantísimos, ¿no? Entonces, el materialismo filosófico y la filosofía de Gustavo Bueno, pues han despertado un gran interés en los últimos años en América, ¿no? Y entonces, pues habitualmente me piden, pues eso, conferencias, charlas, y esta fue una que me pidieron el año pasado, este año, yo creo que debe ser en marzo de este año, pues que hiciera una especie de esbozo del análisis de las matemáticas desde la posición de Gustavo Bueno, ¿no? Y un poco a eso era lo que respondía esta lección. Pues bueno, esta es la última que le hago antes de pasar, y digamos, a nuestros corresponsales en diversos países fraternales de América Latina. Usted también habla de otros artículos y libros para que nuestros oyentes comprendan su amplia variedad de temas, porque une las letras con las ciencias, es matemático y filósofo. Pues habla en algunos de Goya, espíritu de la ilustración, científicos filosofan en torno a las ondas gravitacionales, y habla también de ciencia, democracia y corrupción en Santo Domingo de la Calzada, pero en la trinchera cultural, Guerra Fría y filosofía de la ciencia. Y quisiera posar quietas sinapsis en la trinchera cultural y la Guerra Fría y la filosofía de la ciencia. ¿Usted cree que definiríamos el mundo occidental frente al chino, el asiático, en cualquier caso? Céntreme usted, porque habla usted de modulación de ideologías definidas, divagantes y extravagantes, como buen discípulo de Gustavo Bueno, y también de filosofía académica y mundana. Dentro de su rigor académico y también científico, podríamos decir que en esta trinchera cultural usted se alinearía con qué capítulo ideológico. Pues mi posición es la posición básicamente de la hispanidad, quiero decir. Muchas veces se habla de Occidente, pero claro, cuando se habla de Occidente, lo que la mayor parte de las personas entienden es el mundo anglosajón, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces hay que darse cuenta de que, sin perjuicio de nuestras conexiones, que las hay, sin duda alguna, con el mundo anglosajón, así como con el mundo francés o con el mundo alemán, la principal conexión desde el barco en el que, por así decir, yo estoy hablando, que es la España peninsular, los mayores lazos son sin duda alguna con Hispanoamérica, ¿no? Lazos culturales, ¿no? Que se extienden pues desde hace ya 5 siglos, ¿no? Entonces, yo creo que la posición tal y como yo concibo el hacer filosofía, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Ver cómo, aunque las grandes tecnológicas sean anglosajonas, ¿no? Y la mayor parte de textos en Internet sean
pues también estén en inglés y después en chino, el español ocupa la tercera posición, ¿no? Lo cual es una posición muy respetable y que además está en crecimiento total, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el bloque nuestro es el bloque de la hispanidad, ¿no? Y de intentar fortalecer pues esos lazos, ¿no? Sin perjuicio de la división que haya política, ¿no? Pues fortalecer lo que tiene que ver con filosofar en español, básicamente, ¿no? Con intentar articular pues una visión del mundo, ¿no? Alternativa a la que muchas veces pues proviene de Estados Unidos. Pues ya que estábamos hablando de Perú y de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sus disertaciones allá, y Acuyá, pasamos a cerquita, una esquinita de Pacífico preciosa, Guayaquil, con nuestra embajadora de la palabra, poetisa, emprendedora y con varias condecoraciones. Doña Roma Moreira, adelante con los faroles. ¿Cómo está? Un gusto saludarlos y bienvenidos a este nuevo enlace iberoamericano. ¿Cómo está, señor Carlos Madrid? Casado, bueno, ya sé que es Carlos Miguel, ahora sí. Bueno, mi pregunta para él, aparte de que he escuchado muy buena información y personalmente creo yo que hemos visto muchas películas, pero creo que la tecnología o las redes sociales o estas IAs que nos puedan manejar a nosotros, no creo. Pero si nosotros somos las que las manejamos a ellas, ¿no? Entonces somos nosotros quienes las alimentamos. Pero bueno, hay que hablar más sobre este contenido, muy importante. Una de las preguntas que quiero hacerle es, ¿cree que el español, con su diversidad de acentos y expresiones, puede ser una ventaja cultural frente a los modelos uniformes de las grandes tecnologías? Esta es mi pregunta, señor Carlos Madrid, así que muchísimas gracias por toda esa información vital para nosotros que estamos ingresando a este mundo de la tecnología. Bienvenido. Pues muchas gracias por la pregunta y un placer, ¿no? Yo lo que comentaría es lo siguiente, ¿no? Es cierto que el español pues tiene diversos acentos, ¿no? Pero curiosamente, si uno compara con otras lenguas, como puede ser, por ejemplo, el inglés, ¿no? Está mucho más unido de lo que realmente parece, ¿no? Por ciertas ventajas que tiene el español, ¿no? Desde que el español se escribe como se lee, ¿no? Lo cual es ya una cuestión, ¿no? Que facilita mucho tanto su enseñanza como que no se desvíe mucho, aunque haya diferentes acentos, pronunciaciones, vocabulario cambiante, ¿no? Hay un núcleo común, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el español, que es una lengua en crecimiento, pues desde Estados Unidos, ¿no? Donde pues va creciendo allí la población hispana, ¿no? Hasta una lengua que también se empieza a estudiar incluso en Oriente, ¿no? En el extremo asiático, ¿no? Después del inglés, como la segunda lengua como más estudiada, ¿no? Como con cierto interés, ¿no? Yo creo que también tiene esa facilidad, ¿no? El hecho de que, curiosamente, eso tiene mucho que ver con el imperio, ¿no? Por ejemplo, con Nebrija, ¿no? Con las primeras gramáticas, que el español es una de la primera lengua en tener una gramática, ¿no? Y eso lo que hace es que fijarlo de una manera que hace que, por ejemplo, un español puede leer actualmente textos del siglo XVI sin dificultad. Cosa que un inglés intenta leer un texto del siglo XVI y le va a costar muchísimo, no solo por la ortografía, y lo mismo en alemán, sino también por los cambios que ha habido en palabras, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que eso, aunque haya... Don Carlos, perdone que le interrumpa, pero antes de la gramática inglesa y después de la española, creo que en México nuestros frailes y sí, los académicos hicieron otra gramática, ¿verdad? La del náhuatl, efectivamente. Es decir, de hecho, los grandes misioneros lo que hacían eran pues esas gramáticas de lo que se llama la lingüística misionera, ¿no? Pues para poder conservar esas lenguas, ¿no? Con lo cual ahí también hay un ejemplo, ¿no? De que es curioso, efectivamente, como usted comentaba, que antes de la gramática del inglés está la gramática en lenguas, prehispánicas, ¿no? De América, ¿no? Y entonces yo creo que por todas estas razones el español en ese sentido está bien situado, ¿no? Y también porque la creación de contenidos
en Internet en español se va potenciando cada vez más, ¿no? O el hecho simplemente que, por ejemplo, la música en español, creo recordar, en los últimos años ya supera en regalías a la música en inglés, ¿no? Por todas estas razones, aunque no seamos punteros tecnológicamente, yo creo que sí que tenemos una baza como usuarios de las redes sociales o como usuarios de la inteligencia artificial para ocupar un importante papel, vaya. Pues... Muchísimas gracias. Gracias, Roma. Pasamos a México, y tal vez este señor con alma de pirata se dice a sí mismo, fíjese usted, porque está en Veracruz, nos puede alumbrar algo con ese despertar maravilloso soleado que siempre tiene Veracruz. Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Que me llevo la ranchera ahora, ¿eh? Dígame, don Roberto. Siempre alegrándonos, don Javier, usted con su gran sentido del humor. Hoy, como siempre, el maestro y filósofo matemático, don Carlos Madrid, que le hace honor a su apellido, sí está casado perfectamente con la filosofía del maestro Bueno, con esa fundación. Ha sido muy claro, maestro, ha estado atento de todos sus comentarios. Casi no tengo preguntas que hacerle, ha sido muy claro, muy transparente. Su explicación casi no deja dudas, no hay muchas cuestiones que preguntar. Pero desde el marco de México, en las vísperas de la celebración de la llegada de Todos los Santos, que es una tradición muy grande en este país, también en parte de Latinoamérica, hay situaciones que no alcanzamos a entender, como dijera el maestro Bueno, los de a pie. ¿Cómo interpretaría un filósofo matemático y escritor como usted el tema de los monumentos prehispánicos, como lo llamó usted, del mundo maya, de Machu Picchu, donde usted ha sido ponente? ¿Cómo entendemos el tema de los extraterrestres en temas de la inteligencia artificial, de este salto cuántico que los que tenemos alrededor de 65 años no entendíamos hace 40, hace 50, cuando éramos niños? Entonces, ¿cómo definiría usted la inteligencia artificial a la que se alimenta con datos que pueden ser falsos? ¿Cómo entender con inteligencia artificial la llegada de esas civilizaciones antes de los 506 años de la visita de los españoles a México? Pues esas civilizaciones, sin duda alguna, es decir, son por así decir, constituyen el sustrato sobre el que surgen las actuales repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Sin duda alguna son ese sustrato, ¿no?, sobre el que luego se va mezclando la Grecia y Roma, llevados, por así decir, junto con el cristianismo por España, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se ha concebido los procesos de emancipación, y esto es lógico, ¿no?, dentro de la retórica que se maneja a caballo entre los siglos XVIII y XIX en los momentos de emancipación, ¿no?, pues como una vuelta al pasado prehispánico, ¿no? Esto lo vemos, pues, por ejemplo, en declaraciones que al respecto han hecho, pues, qué sé yo, presidentes de diferentes gobiernos de Hispanoamérica, etcétera. Pero alto ahí. Si uno coge primamente el mapa de Hispanoamérica, ve que se parece mucho más al mapa de los virreinatos y las capitanías generales de la época del Imperio Español que a los, por así decir, cortes que había antes de la llegada de los españoles, ¿no? Esto se ve muy bien en el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Los límites de México, bueno, descontando los problemas con Estados Unidos, ¿no?, y donde México perdió pues una parte muy importante de territorio a lo largo del siglo XIX en la expansión de Estados Unidos, ¿no? Los cortes, las fronteras de México se parecen más a las del Virreinato de Nueva España que a las de los aztecas, ¿no? Y donde, claro, también aquí hay que decir, ¿no?, cuando muchas veces se reivindica el pasado, por ejemplo, azteca de México, hay que decir, bueno, ¿y cómo saben ustedes? Una vez se lo he dicho a algún amigo mexicano, ¿cómo sabes tú que tú eres azteca y no eres tlaxcalteca o totomeca, ¿no? O chichimeca, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes que tú precisamente no eras azteca resistente a los españoles y no eras acaso un tlaxcalteca que aliado de los españoles, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo creo que es
es un matraz, aquello, un mortero en el que se mezclaron un montón de líneas, ¿no? Y de esa mezcla, de ese mestizaje, es de donde surgen las naciones hispanoamericanas modernas, ¿no? Y que beben tanto de un lado como de otro, ¿no? Por así decir, del Atlántico. Pues este mestizaje creo que es una gran aportación también de su filosofía, porque aquí, en esta Hispania, en esta Españita, tenemos celtas, fenicios, cartagineses, romanos, árabes, y pare usted de contar previamente con los neandertales, que parece que tenemos todos un tanto por ciento aceptable. En cualquier caso, estimado don Carlos Madrid, Casero, gracias, Roberto. A ver si luego te sumas a alguna otra preguntita, porque estamos hoy, estimada audiencia, con un erudito, y quienes le escuchan destacan su claridad y capacidad para desmitificar el discurso tecnófilo o lo que fuera, ¿no? Me parece que no quiero ser muy cursi, pero debería de decirles, estimados oyentes, que este joven hombre escribió Laplace y la mécanique céleste, y Gilbert y Levassi de la matemática, Fischer l'inférence statistique, The Butterfly and the Tornado, o sea, la mariposa y los tornados, Chaos Theory and Climate Change, el cambio climático, editado por National Geographic. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, polaco, neerlandés, ruso y alemán. O sea, que vamos, estamos hablando con una personalidad que une la ciencia y la filosofía, la matemática y la palabra bien pensada. Y ese pensamiento riguroso y crítico, y por supuesto, si está en la Fundación Gustavo Bueno Libre de Dogmas, fiel a este espíritu del logos, llamémoslo así, yo soy un paleto jurídico, imagínense en estos menesteres que me estoy metiendo, pero eso sí, tengo mucha cara. Pues inspiró a esta filosofía española del siglo XXI, que en estas estamos tirando del carro con gigantes como el hombre que nos ocupa, don Carlos Miguel Madrid Casados, Carlos M. Madrid Casado. Espero que no parezca un accidente lo que le quiere hacer la inteligencia artificial. Y ahí vamos a ir directamente creo que está en Cali, nuestra doctora Elizabeth Rondón. Cali, la capital de la salsa colombiana y salsa mundial, en ese valle maravilloso del Cauca que ella tanto promulga. Y doña Elizabeth, ¿puede usted comentarnos algo, por favor? Adelante. Hola, estimado director, apreciados compañeros y por supuesto a nuestro invitado de honor. Doctor Carlos, primeramente pues saludarlo y también felicitarlo. Leyendo sobre su perfil y escuchando su interesante disertación, no pude menos que sentir admiración, principalmente por aquello de que los números y yo no hemos sido muy amigos, que se digan. Definitivamente lo mío siempre ha sido las letras. A propósito, permítame hacerle 2 preguntas. En un mundo dominado por algoritmos que piensan en inglés, ¿por qué es importante desarrollar una inteligencia artificial que hable y razone en español? Y segunda pregunta, ¿qué implica, más allá del idioma, crear una IA con ñ? ¿Es solo traducir comandos o también incorporar nuestra forma de entender el mundo? Muchas gracias. Bendiciones. Pues sabe usted, aquí no andamos por las ramas. Dígame, don Carlos. Pues la cuestión es la siguiente. Es importante que la inteligencia artificial y lo que ahora es las herramientas punteras de la misma que tienen que ver con el lenguaje, los modelos de lenguaje, estén disponibles en español por varias razones, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, muchas personas cuando quieren plantear a la inteligencia artificial algún tipo de cuestión que es compleja o complicada, saben que es mejor hacerlo en la versión inglesa de la misma que en la versión en español. ¿Por qué? Porque la versión inglesa, que es la que, pues por ejemplo, más han entrenado pues desde las grandes tecnológicas, OpenAI, Google o en el caso de las chinas, al estar entrenada con muchísimos más textos en inglés, responde con mayor precisión que la versión en español, ¿no? Entonces, para que no nos quedemos atrás y que, por así decir, las herramientas en inteligencia artificial y lo que tiene que ver con el lenguaje
no se queden atrás aquellas que usan el español, es importante, ya digo, que sean entrenadas de forma rutinaria con textos en español, ¿no? Y en suficiente cantidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y sobre todo, el problema luego con respecto a lo de la visión, pues esto aquí es curioso, ¿no? Porque esto depende muchas veces de la empresa que está detrás, ¿no? Muchas veces ha dicho que ChatGPT es socialdemócrata, ¿no? En el sentido de que, pues por ejemplo, le pedías hace unos años que te hiciera un poema a Biden, al presidente Biden, y lo hacía. Le decías que te hiciera un poema cuando todavía no era presidente, al presidente Trump, y no te lo hacía, ¿no? No te lo dejaba hacer, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien el corte ideológico, ¿no? Algo parecido sucede con DeepSeek, ¿no? El modelo chino, ¿no? Le preguntas por sucesos como la plaza de Tiananmen y no contesta, ¿no? Porque obviamente está alineado con la posición por así decir, ideológica del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante contar con herramientas tecnológicas precisas en español, ¿no? Y sobre todo para evitar también que tengan esos sesgos ideológicos que pueden provenir de otras sociedades políticas, ¿no? Y luego, otra cuestión que a mí me parece aquí enraizada y que es muy interesante es que si la inteligencia artificial se sigue desarrollando, uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en España es la penetración del inglés, ¿no? Donde, por ejemplo, en la educación continuamente se pondera que nuestros alumnos tienen que estudiar en inglés, ¿no? Y eso consigue muchas veces que redactan mejor en inglés que en español. Claro, esto es un verdadero problema, ¿no? Sin embargo, si la inteligencia artificial se sigue desarrollando, es muy probable que ya no se necesite, salvo para labores muy específicas que tengan que ver, pues, por ejemplo, con la literatura o con la elaboración de contenidos muy precisos, filosóficos o de pensamiento, ¿no? Para el inglés que habitualmente manejamos todos, que es un inglés, pues, desde el de viajar o hacer informes rutinarios o que no requieren un grado de especialización excesivamente alto, que eso te lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial. O que incluso una inteligencia artificial sea capaz de irte traduciendo instantáneamente cuando hablas con otra persona de otro idioma, ¿no? Yo creo que es una baza para el español, ¿no? En el sentido de que puede hacer que si estas inteligencias artificiales se desarrollan, ¿no? No haya tanta necesidad de aprender inglés, ¿no? Y entonces eso permita, por así decir, un mayor desarrollo del español, ¿no? Porque no necesitaremos, por así decir, estar mirando tanto de reojo al mundo anglosajón. Muy bien. Me parece que vamos a Brasil. No sé si será en Brasil o en Paraguay. En cualquier caso, nuestro querido director Gilson Danta Carmini puede que ese portuñol tan sonoro y musical puede que tenga alguna pregunta o una diatriba o yo qué sé, ¿no? Dígame, don... Perfecto, mi querido Javier, un abrazo para ti, para nuestro invitado Carlos Madrid, un fuerte abrazo también para todos los oyentes de la Radio Mercosur. Y Carlos, gustaría de hacerte una pregunta y para que nos explique un poco mejor. Tú ves que yo soy de la antigua y nosotros vinimos de una época de programación que se llamaba automación, ¿no? Automación. Y hoy en día esa palabra ya prácticamente ya no existe y todo es inteligencia artificial. Entonces quería saber la diferencia de uno para el otro y principalmente en qué punto estamos para que nosotros podamos hacer lo que tú comentabas al inicio del programa, que la tendencia sería que partes del ser humano fuera robótica y otra parte ser humano mismo, ¿no? Entonces nosotros vemos que hoy en día debido a problemas de salud o etcétera, mucha gente ya piensa en una posibilidad de transferir su cuerpo para una máquina para poder tener la misma agilidad de una persona, pero con la fuerza de las máquinas, que es lo que hace hoy el ejército de varios países con los sistemas mecánicos, que hoy también dicen a inteligencia artificial que tiene
para poder los super soldados se locomover en velocidades mucho mayor. Entonces nos comente un poquito de eso y más una vez muchas gracias por la participación. Muy bien, pues es muy interesante la pregunta porque esto de los términos, el rótulo inteligencia artificial, se le ocurre a un matemático, John McCarthy, en 1955, y se le ocurre intentando buscar financiación, ¿no? Es justo cuando va a arrancar este campo de investigación en 1955. Ese rótulo, inteligencia artificial, hay que decir que está muy bien elegido, y enseguida llama la atención y se va desarrollando, ¿no? La inteligencia artificial conoce, por así decir, dos veranos, ¿no? Un verano es el de la vieja y buena inteligencia artificial lógica o simbólica, ¿no? Que es en la que, pues a lo mejor muchos, cuando las personas que a lo mejor hayan estudiado antes del año 2000, era pues aquello que hacían de programación, ¿no? Y que se programaba habitualmente, ¿no? A partir del año 2000 se conoce un segundo verano. Lo interesante es que lo que son los métodos matemáticos que están debajo, no hay, por así decir, grandes novedades y en general, no siempre, son métodos que eran matemáticamente bien conocidos desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es la novedad que ha introducido la nueva inteligencia artificial? Pues dos cosas. En primer lugar, el aumento de la computación, de la capacidad de computación de los ordenadores. Los ordenadores han mejorado muchísimo desde el año 2000 en adelante, su capacidad de procesamiento de la información. Y en segundo lugar es Internet, ¿no? Internet es un banco de datos que antes no estaba disponible, ¿no? Y ese banco de datos es lo que permite entrenar a los nuevos modelos, ¿no? Con el nuevo paradigma que está ya basado no tanto en la lógica como en la estadística, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es que tiene mucho de inteligencia artificial de rótulo, ¿no? Hay un chiste que contaba en X hace no mucho Elon Musk que decía lo siguiente, ¿no? A ver si lo cuento bien, ¿no? Decía: si intentas conseguir financiación, lo llamas inteligencia artificial, ¿no? Y entonces aparece ahí como una especie de monigote en el chiste que ponía Elon Musk, de un monigote que lleva una especie como de máscara que pone inteligencia artificial. Y entonces se acerca a una persona y le levanta la máscara para ver qué hay debajo de la inteligencia artificial. Y lo que ve que hay debajo es estadística. Y entonces lo que hace inmediatamente es volver a colocarle la máscara, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra estadística suena menos sexy, ¿no? Tiene menos atractivo que decir inteligencia artificial, ¿no? Pues esto pasa algo parecido, ¿no? Yo muchas veces suelo decir que si intentas conseguir financiación, llámalo inteligencia artificial, ¿no? Si intentas contratar a gente, lo que le tienes que pedir es que sepa machine learning, ¿no? Lo que en español decimos aprendizaje automático y en Hispanoamérica se dice, que es mucho más acertado, aprendizaje maquinal, ¿no? Aprendizaje de las máquinas, ¿no? Y luego, en el fondo, ¿qué es? Pues estadística y matemáticas, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que sucede es que las palabras muchas veces, pues ocultan, ¿no? Pues el significado auténtico, ¿no? Y luego, con respecto al desarrollo, pues, de esos supersoldados, ¿no? Yo creo que el desarrollo en las cuestiones que tienen que ver con pues por ejemplo, en cuestiones militares de la inteligencia artificial, el verdadero desarrollo puntero va a tener que ver con lo que se llaman las armas autónomas letales, ¿no? Lo estamos ya viendo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ¿no? Y en otras guerras. Son esos drones que están equipados con ordenadores y con pues inteligencia artificial y que son capaces de escoger a sus propios objetivos, ¿no? De forma letal, ¿no? Y entonces esto yo creo que va a ser el futuro. Más que a lo mejor supersoldados, el hecho de armas, de robots que van a ser, aunque no tengan forma humana, ¿no? Los drones no tienen forma humana, ¿no? Pero están programados para escoger de forma automática sus objetivos en función de los intereses con los que lo han programado los militares, ¿no? Pues yo creo que esto va a ser, sin duda alguna, por donde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Pues cuidado, porque lo peor que tienen los tiros son las balas, y las balas lo peor que suelen tener no solo es el plomo del que constan, sino a la velocidad a la que van. Entonces, hablando de la velocidad exponencial y esta disrupción meteórica hacia las diversas ciencias, genética que usted ha tratado, robótica, inteligencia artificial y otras muchas que van desde nuevos materiales a
lo que usted conoce bien, ¿podría decirnos que esta disrupción exponencial de transformación social, que según Alvin Toffler estamos ya en la tercera ola, pero yo siempre digo que es el tsunami, a mi entender, por lo que veo de esa aceleración que usted, don Carlos, decía, de cómo, pues eso, estamos ya en la computación cuántica, casi de alguna manera en antesala también de otras formas de energía. ¿Podría usted decirnos que, como filósofo, y a su vez como científico o matemático, puede esto alterar mucho, sin llegar a la singularidad, las estructuras, llamemos, de pensamiento, de sistema de creencias, o cómo lo ve usted este porvenir entre tsunami y, llamemos, ¿hay algún acueducto para esto posible? ¿Cómo lo ve usted? A ver, es difícil saber por dónde van a ir las... es difícil predecir, ¿no? Y sobre todo el futuro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, yo creo que más que pues que la inteligencia artificial suponga un riesgo para la humanidad, ¿no? Como muchas veces se dice, yo creo que las verdaderas amenazas tienen que ver con cuestiones como el control de los datos, ¿no? Estas inteligencias artificiales están entrenadas con datos. Muchos de esos datos son datos hechos o sea, que damos nosotros, por ejemplo, a usar aplicaciones, ¿no? Entonces, en esa sociedad digital donde cada vez todo está más digitalizado, desde el pago de cualquier cuestión, todos usamos el móvil, el ordenador, los riesgos yo creo que tienen que ver precisamente con el control ideológico, fundamentalmente, ¿no? Con lo que muchas veces se llama las burbujas de filtro, ¿no? Esto se ve muy bien, pues si uno usa una red social, llega un momento en el cual solamente ve noticias o informaciones que tienen que ver con cuestiones que ya ha pinchado antes, de tal manera que si uno tiene cierta tendencia ideológica acaba viendo noticias o informaciones que solo tienen que ver con esa tendencia ideológica, ¿no? Y eso genera una especie de burbuja alrededor de uno, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, esto se ha visto en el escándalo hace unos años de Cambridge Analytica, ¿no? Donde se intentó influir en diversas elecciones, ¿no? Mediante publicidad bien lanzada a través de Facebook y de otras redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que los mayores riesgos tienen que ver precisamente con ese control de ciertos sectores de la población, ¿no? Sin perjuicio de que luego haya otros, por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido el análisis biométrico, ¿no? Es decir, que las cámaras de las grandes ciudades puedan identificar dónde estás tú, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, en Rusia, el análisis biométrico ya permite que cuando hay una manifestación ilegal, mirar quién ha estado y luego no hace falta detenerle en el momento. Se identifica quién es con su cara y luego pues se le procede a multar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, lo interesante es ver que yo creo que el riesgo de esto es un riesgo que tiene en ciertos momentos para el control ideológico y físico de la población. Y esto yo creo que quizás donde habrá que intentar ver, pues, salvaguardar, por así decir, esas parcelas, ¿no? de movimiento, ¿no? Eso ya es más peligroso que los radares estos de tráfico que nos acribillan. Esperemos que empleemos entonces otros antirradares, o en cualquier caso avisadores. Y por supuesto, estoy haciendo una broma, pero creo que tiene usted gran razón. Creo que Gilson Carmini pide la palabra, levanta la manita virtual. Dígame, don Gilson, me parece que está usted pidiendo la palabra o estoy yo equivocado y pasamos a Buenos Aires. Don ¿Cómo Gilson? está, mi querido Javier? No, tengo una pregunta de un oyente que está en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, Gabriel Piñero. Él nos pregunta para don Carlos, ¿qué estrategia se puede implementar en el desarrollo de la IA para la formación de nuevos estudiantes jóvenes? Este año Venezuela está implementando un nuevo impulso a la ciencia que antes no existía. ¿Qué estructura deberían tener las instituciones educativas que imparten esta materia de conocimiento? Esa es la pregunta de Gabriel Piñeros desde Maracaibo, Venezuela, para Carlos. Pues les cuento mi experiencia, ¿no? Yo aparte de, pues soy profesor de matemáticas, ¿no? Y
y trabajo habitualmente con estudiantes, ¿no? Y lo que he ido observando es lo siguiente. Igual manera que la extensión de las calculadoras ha hecho que la mayor parte de nuestros estudiantes, incluso estudiantes de ciencias, no sepan calcular a mano, ¿no? Con los riesgos que eso conlleva, que cuando alguna vez tienen que hacer alguna cuenta sencilla para resolver algún tipo de problema, pues como no sepan bien usar la calculadora, pues usar bien la calculadora, pues cometen un error. Bien. Lo que sucede es que ChatGPT alguna vez las he llamado yo, calculadoras lingüísticas. Son una especie de sofisticadas calculadoras lingüísticas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy notando es que nuestros alumnos y estudiantes muchas veces, de igual manera que usan las calculadoras numéricas desde que se empezaron a popularizar allá en los años 80, como para hacer las cuentas, ¿no? Y ya prácticamente muy pocos tienen dominio de hacer sumas, productos, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Restas, pues está sucediendo algo parecido a lo que ha sucedido con las calculadoras numéricas con estas calculadoras lingüísticas. Nuestros alumnos lo usan pues para redactar trabajos, ¿no? De tal manera que lo que vamos a ir observando es que la mayor parte de nuestros alumnos redactan cuando tienen que hacer algún trabajo en casa como tarea usando estos modelos, ¿no? Y eso va en demérito de sus capacidades para redactar por escrito en español, ¿no? Entonces, este es uno de los riesgos que yo veo. Y la única forma es, pues como ya está pasando, por ejemplo, en España, tener que volver a pedirles que los trabajos se hagan a mano, examinar a los alumnos oralmente, ¿no? Para ver si verdaderamente lo están haciendo ellos y no con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Porque este es el verdadero riesgo, que vamos a ver que una serie de alumnos van a ser capaces de seguir calculando y de seguir manejando el lenguaje, pero muchos van a acabar teniendo un manejo bastante pobre del español para redactar, para escribir. Bueno, y lo mismo sucede en Inglaterra, ¿no? O en Estados Unidos, ¿no? Y lo fían todo a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es verdaderamente un problema que hay que enfrentar, ¿no? ¿Y cómo enfrentarlo? Pues enseñando, pues por ejemplo, las limitaciones que estos modelos tienen, ¿no? Porque muchas veces nuestros estudiantes tienen, por la prensa, por lo que leen en Internet, por lo que ven en TikTok, piensan que son herramientas que no tienen fallo alguno, ¿no? Entonces tienen que ser conscientes de que ni razonan, de que a veces cometen alucinaciones, de que cometen equivocaciones, ¿no? Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Les cuento un ejemplo que me sucedió hace poco con un alumno, ¿no? Un alumno tenía que entregarme un trabajo y en ese trabajo citaba un libro mío. Y había una cita supuestamente de ese libro mío. Y yo leyéndola dije, pero yo he escrito esto, ¿no? Y entonces me fui al libro mío a comprobar la cita, la página, y allí esa cita no aparecía por ningún lado. ¿Qué sucede? Que el alumno le debía haber subido el PDF de mi libro y de otros libros a la inteligencia artificial y le había dicho, redáctame un texto de varios párrafos sobre este tema e inserta alguna cita del libro para que parezca que me lo he leído y tal. Y claro, las inteligencias artificiales fallan en este tipo de cosas de citar cosas de manera exacta. Con lo cual, por esta casualidad, fui capaz de detectar que lo que estábamos era ante un uso de la inteligencia artificial y el alumno no había redactado el trabajo. Bueno, también no sé si alucinaría más el alumno que la inteligencia artificial en ese despiste, pero vamos ahora a ir a Buenos Aires, querido y del alma, con don Hernán Sabater desde Argentina, nuestro gran Hernán y compatriota, porque tiene doble nacionalidad, nos sugiere o nos pregunta algo. Adelante, don Hernán. Muy buenas tardes, señor Madrid Casado. Tengo una pregunta para hacerle. ¿Podría decirse que el español, tan lleno de matices, ironías, dobles sentidos, representa un desafío para las máquinas? Bueno, no sé. ¿Y usted qué opina? Sí, de hecho, supone un desafío, pero en general hay que decirlo, en verdad, como cualquier lengua que ha superado cierto nivel, ¿no? Donde, pues, esos dobles sentidos, pues, existen, ¿no? O sobre todo la dependencia muchas veces, y esto en español pasa más que en inglés, todo hay que decirlo, ¿no? El inglés muchas veces tiene muchas palabras distintas, mientras que en español, una misma palabra suele tener diferentes significados, ¿no?
Y entonces, sí, ¿cómo claro, sabe? imagínese, se me ocurre cuando le dice a usted a uno, como usted pasa con el alumno, me estoy comiendo un marrón, a pensar que una receta, o no sé, aquello que dice, anda ya, hombre, anda ya, y dice, voy a buscar Google Maps. Lo debe tener crudo esta estadística que usted dice, dialéctica, ¿no? ¿O qué opina usted? Porque, no sé, va a tener que practicar mucho, ¿no? Algo de esto, ¿no? De hecho, generalmente, el saber, a nosotros nos pasa, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho pruebas con Google Translate, ¿no? De decirle, a ver si recuerdo, la palabra gato, ¿no? Refiere tanto al animal como a la herramienta, ¿no? Para elevar un coche, ¿no? Y entonces, le ponía una frase a Google Translate, ¿no? Y le pedía que la tradujera al inglés, ¿no? Claro, la palabra, y muchas veces sucedía que Google Translate fallaba, ¿no? Yo le decía algo así como, un gato puede levantar un coche, ¿no? Y le pedía que lo tradujera, ¿no? Muchas veces la traducción que me hacía era un gato de animal, pero claro, un gato de animal no puede levantar un coche. Yo me estaba refiriendo al otro gato, ¿no? Entonces, aquí, claro, depende de comprender el contexto, ¿no? Y tener un cierto sentido común. Y eso es lo que la inteligencia artificial no tiene. No tiene contexto, porque no tiene cuerpo, ¿no? Nunca se ha manejado en el mundo, ¿no? Nunca ha tocado un gato herramienta, un gato animal, y tampoco tiene sentido común, claro. Sí, me parece, a ver, don Hernán, creo que otra pregunta, ¿no? De Argentina. Dígame, don Hernán, ¿no? Dígame. Y otra pregunta que quisiera hacerle es, en América Latina y España hay millones de hispanohablantes, pero poca industria tecnológica propia. ¿Qué necesitamos para que la IA en español no dependa de Silicon Valley? Pues vender litio argentino, digo yo, ¿no? Pues es complicado, porque eso que usted comenta también es extensivo a Europa, ¿no? Muchas veces yo digo que lo que está sucediendo es que Estados Unidos inventa la inteligencia artificial, China la copia y Europa se limita a legislarla, ¿no? Y entonces es verdad que esto es un problema, ¿no? Y es un problema de difícil solución, ¿no? Quizás la mejor forma que a mí se me ocurre de buscar que la inteligencia artificial tenga que tener herramientas bien dispuestas en español, que tenga que estar entrenada con textos en español de tal manera que todos los hispanohablantes podamos usarla, tiene que ver sobre todo con la penetración del mundo hispano en Estados Unidos, ¿no? Si los hispanos en los Estados Unidos de Washington, ¿no? Por no confundirlos con los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Los Estados Unidos de Washington empiezan a conseguir tener un poder real, ¿no? Obviamente acabarán obligando a las tecnológicas a tener, por así decir, que pensar en español. Pues menuda broma, ¿no? Y yo quisiera también señalar que ¿sigue usted pidiendo la vez, don Gilson, o hay alguna otra pregunta o alguna otra cuestión? No sé, veo la mano levantada. En cualquier caso, hoy estamos con don Carlos M. Madrid Casado, y espero que nos recordemos que es un gran desmitificador desde su conocimiento, y que no sé si entre estos algoritmos y acentos y palabras que él nos señala, en esta última haya una de las claves, que es que tanto Europa como América Latina debe de arrimar el ascua a su sardina y poder entrar en estas tecnologías. Él nos dará seguro en sus libros alguna referencia, pero no sé, quisiera que nos resumiera un poco lo más importante, una síntesis de lo que usted cree que esta disertación, esta tertulia, no sé, en cualquier caso, esta conversación sobre la inteligencia artificial en español, o la IA con ñ, pudiera resumir lo que usted quiera o considere más relevante para nuestra audiencia. Pues, así para concluir, yo lo que resaltaría es, bueno, que la inteligencia artificial, sin duda alguna, son herramientas que han venido para quedarse, algunas de ellas, sin duda alguna, revolucionarias, ¿no?
pero que hay que ser consciente de los riesgos que acarrean, ¿no? Riesgos que no tienen muchas veces que ver con aquello que más sale en la prensa, con riesgos para la humanidad, por el hecho de que una máquina, una superinteligencia artificial, qué sé yo, como el Skynet de Terminator, amenace la existencia de la vida humana sobre la Tierra, sino que tienen que ver con otros riesgos más reales, ¿no? Que tienen que ver, pues, con desde el uso de los datos privados nuestros que hacen estas inteligencias, el problema del sesgo, el problema de la explicabilidad, etcétera. Todo ese tipo de problemas son las amenazas reales, ¿no? Y desde el punto de vista del español, el español, que es el tercer bloque en Internet, también es, por así decir, el tercer bloque en inteligencia artificial, siendo conscientes de que, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje siguen estando mejor entrenados en inglés que en español, pues sería bueno, ¿no?, que estos modelos pues siguieran mejorando en español, ¿no?, para que desde la comunidad hispana pues los tuviéramos disponibles, ¿no? Sin perjuicio de que hay que ser conscientes de que a día de hoy el modo de estar que podemos tener los hispanos pues es fundamentalmente el de usuarios, ¿no? Porque nuestras empresas pues generalmente no son punteras en esto. Pero eso, el ser usuarios, tampoco es, por así decir, despreciable, ¿no? Y entonces yo creo que hay que permanecer atentos al uso de estas aplicaciones, ¿no? Y aunque vengan muchas veces importadas de fuera, ¿no?, ser capaces, por así decir, de adaptarlas a nuestra lengua y a nuestro entorno. Pues fenomenal. Yo quisiera pedir permiso a nuestro invitado para señalar una noticia importante. Según la última edición del anuario El Español en el Mundo 2025, la comunidad con dominio nativo de la lengua española, o sea, materna, o con dominio nativo, dice que domina bien la lengua. Supera por primera vez los 500 millones de hablantes y llega a los 520 millones, pasando a ser ya la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino, mandarín y del hindi. Pero eso se refiere solo a 2 países. Nosotros tenemos que señalar otra noticia que supera el alcance de esta. La iberofonía, el mundo luso y el mundo hispano, que son 2 lenguas transponibles, intercomprensibles, con más de 100 millones cada una, a nivel general, pues la iberofonía alcanza ya los 900 millones de personas, por tanto. En todo el mundo tenemos 900 millones de iberófonos, o sea, lusoparlantes e hispanohablantes. Esto es lo que afirma el director de la cátedra Univer, doctor Frigiano Álvaro Durantes Prados. Los datos revelados por el anuario del Instituto Cervantes desvelan que el espacio panibérico o de la iberofonía, repito, compuesto por estos 2 países hispanohablantes y de lengua portuguesa, alcanza el asombroso umbral de los 900 millones. También considerar que somos la lengua hermana de Brasil y la minoría mayoritaria en Estados Unidos. Cada vez también, a su vez, vienen más hermanos de América Latina a Europa. Pues bien, esta cifra debemos de considerar que está aumentada por el número de, llamemos, estudiantes de dichos idiomas, que deben de ser considerados, ¿no? Son, repito, 2 lenguas, las únicas 2 grandes lenguas, subraya el profesor Durantes, que, siendo grandes lenguas internacionales, más de 100 millones de habitantes, son recíprocamente intercomprensibles, se comprenden entre ellas en líneas generales. Y este espacio de iberofonía ya podemos decir que son 900 millones de personas. Esto es lo que quisiera decir a nuestro escuchantes y que pusiera algún acento nuestro invitado, si me permite, don Carlos, sobre este tema y comentaríamos algo, ¿no? ¿Qué opina don Carlos? Pues que son datos, ¿no?, que hablan de la potencia, ¿no?, del español y del portugués, ¿no?, y de la presencia global en el mundo, ¿no?, como una especie de contrapeso, por así decir, de ibérico,
iberoamericano al inglés, ¿no? Sin perjuicio, ya digo, de que también hay que ser conscientes de ciertas amenazas, ¿no? Pues externas e internas, ¿no? Internas es la penetración del inglés, ¿no? Donde muchas veces se imponen muchísimos anglicismos, ¿no? Lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Donde muchas veces en vez de usar una palabra en español que ya existe para un cierto término, pues acabamos usando la palabra en inglés, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Que estás aceptando un poco, por así decir, las reglas de juego de fuera, ¿no? Y luego también es como una amenaza interna, ¿no? La penetración de los anglicismos, que es un problema que está ahí, ¿no? Y el otro problema es que, por ejemplo, donde la mayor penetración, ya digo, de los hispanos en Estados Unidos, un problema es que, pues en la tercera, cuarta generación de hispanos muchas veces pierden el español, ¿no? Acaban asumiendo el inglés como una forma, por así decir, de mediar en la escala social, ¿no? De una manera como que asumir el inglés les permite a las generaciones hispanas, la tercera o la cuarta, ya asentadas en Estados Unidos, ¿no? Ascender en la pirámide social, ¿no? Y eso es un problema. Es cierto que a día de hoy se ve compensado por el hecho de que hay muchísimos más inmigrantes hispanos que llegan a Estados Unidos que aquellos que se pierden porque abandonan sus raíces hispanas, ¿no? Pero que es un riesgo en el cual habría que tener, ¿no? Intentar un poco que esos hispanos de Norteamérica, pues en cierto modo, pudieran hacer valer sus raíces hispanas que, por ejemplo, tiene totalmente Estados Unidos, ¿no? Pues porque gran parte del territorio de Estados Unidos formó parte del virreinato de la Nueva España, ¿no? Con lo cual es que no se entiende, o primeramente la nomenclatura de muchas ciudades norteamericanas es la nomenclatura en español, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser consciente de esos buenos datos que sin duda están ahí, pero también ser conscientes de las amenazas, ¿no? Para poder por lo menos estar atentos, ¿no? Y paliarlas. Pues hoy nuestro invitado Carlos M. Madrid Casado nos ha recordado que la inteligencia, tanto la artificial como la humana, no flota en el aire, necesita contexto, cultura, sentido, filosofía, y que la tecnología sin esa filosofía, sin ese pensamiento, es casi como una guitarra sin cuerdas. Puede ser muy moderna, pero no suena bien, no suena nada. Ese nivel de pensamiento y esas ideas claras el futuro nos lo ha traducido en este idioma en el que sentimos nosotros los iberoamericanos, sentimos en español y portugués, con la fuerza de quienes, seguro como él, tiene rigor y sabe reírse también mientras inventamos nuestro porvenir como gran cultura que somos, como gran bloque cultural. Desde este puente sonoro entre continentes que es Enlace Iberoamericano, les habló con mucho privilegio y orgullo Javier Pertierra de tener una persona joven con esta capacidad, serenidad de analizar nuestro porvenir. Y en este espacio donde encontramos las palabras y la razón, creo que el algoritmo que está buscando la Fundación Gustavo Bueno con filosofía.org y nuestro pensamiento y nuestro sistema de creencias y nuestro sistema operativo nos conduzca a la prosperidad que merecemos. Debemos encontrar estos puentes, estos enlaces, para que soñemos con Ñ o con a xente linda, brasileira y lusófona, que el porvenir del siglo XXI está en estas raíces culturales. Hasta luego, mi xente querida, a ti siempre, mi xente, hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea.
Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su enlace iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.